Entonces, como decía en el capítulo 36, 37, 38, 39, entonces, bajo dos maestros, con la dirección de ellos, entonces, según un plano de Dios, Dios dijo con qué medida, con qué material, de qué manera quiere que construyan, ¿no? Así, bajo la dirección de dos maestros, ellos entonces terminaron de construir, ¿no?, todas las cosas. ¿Qué está haciendo en capítulo 40? Ahora está ensamblando, ¿no?, armando, levantando. Recordemos, el tabernáculo es un tent, es una carpa. Más o menos tendrá tamaño de este lugar. Más o menos este tamaño debe tener. Y aquí versículo 17 dice: en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Primer día del primer mes, es decir, enero primero, ¿no? Primero de enero, de segundo año. Ahora estamos en 2022. Aquí dice segundo año. Enero primero, segundo año, fue levantado el tabernáculo. Entonces, ¿de qué refiere segundo año? Segundo año. Fuerte. Salida de Egipto. Cuando ellos salieron del Egipto, es día 1 de enero, primer año. Así que es enero, día 1 de segundo año. Entonces, desde que salió, ¿cuánto tiempo pasó? Un año. Primer año, después segundo año. De primero a segundo año son un año, ¿sí? Así que justo en un año levantaron tabernáculo. Los comentaristas creen que construyeron más o menos 5 o 6 meses tabernáculo, ¿sí? Bueno, hoy hay algo interesante en capítulo 40. Ustedes abran la Biblia, lo que tienen, y me siguen. Versículo 16. Hermana Teresa, ¿tiene Biblia abierto? Versículo 16, 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Versículo 19 al final, dice también como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23 al final, ¿cómo termina? 23. Como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. El mismo término está repitiendo, ¿no? Versículo 25, a la mitad. Como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez. 27, la mitad. Como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29, como Jehová había mandado a Moisés. Como 32, como Jehová había mandado a Moisés. En capítulo 40 repite 7 veces. Como Jehová había mandado a Moisés. Dios dio un plan. Dios dio con qué material tiene que utilizar. Y esas materiales los hermanos de Israel ofrendaron. Y bajo la dirección, respetando la indicación de Dios, como Jehová lo había mandado, Moisés hizo. ¿Y por qué dice 7 veces? Para enfatizar. Moisés hizo tal cual como Dios ordenó. Lo más asombroso es cuando vemos 39, capítulo 39, lo que tienen abierto la Biblia, capítulo 39, versículo 1 al final, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 5 al final. A ver, ¿quién lee? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 7 al final. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21 al final.
como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 26 al final, como Jehová lo había mandado a Moisés. 29, como Jehová lo había mandado a Moisés. 31, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 32, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 43. Vio Moisés toda la obra. He aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y lo bendijo. Este autor de Éxodo le gusta esta expresión y repite. ¿Cuántas veces? En 39 y 40, 17 veces. 17 veces diciendo cómo había mandado Jehová a Moisés. Cómo había mandado Jehová. Cómo había mandado a Jehová. ¿De qué manera debemos servir a Dios? Como Jehová manda a nosotros. ¿Y cómo sabemos cómo nos manda? Aquí está. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos hablar, debemos predicar lo que dice la Biblia. No a mi manera, no según mi experiencia. Muchas veces tenemos la tentación de querer escuchar de un tema especial. Yo necesito esa palabra de consuelo. Yo necesito esas palabras yo necesito esas palabras. Sí, Dios también va a hablar de ese mensaje a través de alguna persona, a través de radio, de predicación, a través de textos. Pero estemos atentos. ¿Qué quiere decir Dios a mi vida? Estemos atentos a lo que nuestro Señor quiere hablar. Amén. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios nos está instruyendo, nos está equipando, nos está enseñando. Y nosotros tenemos que seguir como Él nos habla y nos manda. Amén. Pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí también, somos cabra. No respondemos, no hacemos a la manera de nuestro Señor, sino queremos hacer a nuestras maneras. Nosotros tomamos las decisiones. Por eso tenemos tantas complicaciones en nuestra vida. Vamos a ver entonces el pasaje de hoy, a ver cuál es la enseñanza, no lo que quiero escuchar yo, sino lo que Dios quiere hablar a través de este pasaje en capítulo 40, Éxodo. Tratemos de escuchar. Muchas veces uno cae medio, ¿sí?, en el aire. No sé qué estará pensando. ¿En fútbol? Hoy no juega. ¿Hoy juega alguien? Hoy no juega. Hoy no juega. Prestemos atención aquí. ¿Sí? Prestemos atención. ¿Qué quiere decir Dios en este pasaje? Aleluya. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver. Versículo 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo. Otra vez, ¿sí?, el autor de Éxodo quiere enfatizar. Jehová habló a Moisés diciendo. ¿No? La obra de Dios, Dios ordena y nosotros debemos obedecer. Hay que hacer a la manera de Dios. Siempre es así, siempre fue así. Incluso Jesús dice, yo no puedo hacer nada, sino hacer la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, también dijo así. Por lo tanto, estemos atentos, no lo que yo pienso, yo que razono, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué dice Jehová? En el versículo 2 dice, en el primer día del primer mes harás levantar tabernáculo. Versículo 3, pondrás en él
el arco del testimonio. Ya está terminado la construcción, ahora están poniendo, ¿no? Están colocando. Aquí hay, como dijimos, ¿no? Atrio, santuario, el lugar santísimo. Dijimos, ¿no? Hay varias cosas, candelabros, mesa de pan y altar de inciensos. Esas cosas están dentro del lugar santo, ¿verdad? Así que esto tienen que ubicarlo, armar carpa, ponerlo cada cosa donde Dios dice, el primero, ¿de qué habla? El primero que quiere que ponga pondrás el arca del testimonio. Arca del testimonio. De todas las cosas que hay, ¿no? A partir del versículo 16, ¿no? Van ordenando, ¿sí?, las cosas. Pongan ahí, todas las cosas. Y el primero que menciona es arca de testimonio, arca de pacto. ¿Qué simboliza arca de pacto? Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento hay mucho simbolismo. Hay muchas cosas que Dios nos ordena y tiene simbólico, tiene significado detrás. El primero quiere que pongamos arca de pacto. Arca de pacto es lo más importante. ¿Dónde está arca de pacto? En el lugar santísimo. Donde camina, ¿sí?, donde marcha, cuando marchan israelitas. Los sacerdotes llevan cargando arca de pacto. Y muchas veces arca de pacto está en el primero. Y todo el resto de la población, ¿sí?, continúa siguiendo arca de pacto. Arca de pacto es presencia de Dios. Arca de pacto simboliza entonces presencia de Dios y encuentro con Dios. Para encuentro con Dios es necesario pasar por diferentes lugares. Ya lo vimos en otra predicación. En el atrio, ¿qué está? Altar de holocausto. Ahí hay que sacrificar animal, ¿verdad? Y después, fuente de agua, fuente de bronce. Hay que limpiar. Y luego recién entra al lugar santo. En el lugar santo hay candelabro, mesa de pan y altar de incienso. Recién después entra al lugar santísimo. Y esto una vez al año. Solamente somos sacerdotes a encontrarse a Dios. Dijimos, hay etapas: atrio, santo y santísimo. El más importante es santísimo, lugar santísimo, donde encuentra con Dios, donde hay comunión con Dios. Cuando Jesucristo murió, el velo se dividió, se cortó y posibilitó acceso a todos los hijos de Dios, a todos los sacerdotes. Todos nosotros, no solamente el pastor, sino todos nosotros somos sacerdotes ahora. Tenemos el privilegio de acceso hasta el lugar santísimo, donde está arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Amén. En otra palabra, lo que quiero decir es esto: cada domingo que venimos al servicio de culto, tenemos que llegar hasta el arca del pacto. Tenemos que llegar hasta el lugar santísimo. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Aquí, nosotros estamos aquí. Aquí tenemos que tener encuentro con Dios. Y regresar. No estamos aquí solamente para cantar, o escuchar una predicación, o ofrendar algo para Dios, sino lo más importante de todo: atrio, lugar santo. Pero todo esto está para llegar hasta ahí, lugar santísimo, donde encontramos con Dios. Por eso, de todas las cosas, refiere primero poner arca de pacto. Ese es el más importante. Cada domingo, hermanos, cuando vengamos aquí,
Hay que llegar hasta el lugar santísimo. Pero para esto necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque si no ahora no morimos, pero en el Antiguo Testamento morían sacerdotes. Cuando entran al lugar santísimo llevan una cuerda de campanas. Cuando ellos caminan, la campana suena. Cuando no suena campana del lugar santo, los otros sacerdotes, ¿sí?, sacan el cadáver porque está muerto. Así era. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Antes de entrar ahí, tenemos que hacer ese proceso. ¿Qué proceso? Ya lo vimos, le pasamos. En el atrio hay altar de bronce, ahí sacrifica animal. Limpieza de mano y pie. Para entrar al lugar santo necesitamos purificar, necesitamos arrepentirnos con sangre de Jesucristo. Y luego recibir el suministro de alimento espiritual, ¿no?, en el lugar santísimo, lugar santo. Y luego entrar hasta el lugar santísimo para el encuentro con Dios, ante la presencia de Dios. Así que, hermanos, cada vez que venimos aquí, necesitamos pasar esos 3 pasos. Primero, cuando vengan aquí, vengan 5 minutos, 10 minutos antes. Preparen su corazón. ¿Por qué? Porque venimos aquí a encontrarse con Dios. Amén. ¿Y cómo podemos llegar tarde? ¿Cómo podemos estar medio oído? ¿Cómo podemos estar? Yo te estoy muy agradecido a Dios porque hace ya más de 3 meses que yo no menciono más alguien está durmiendo, ¿no? Ahora no duerme nadie. Gracias a Dios, siempre una persona estaba durmiendo, pero ahora ya no duerme. ¿Cómo podemos estar durmiendo ante la presencia de Dios? Esto es ridículo, ¿verdad? No podemos. Si le agarra sueño, por favor, prepare el día anterior. Sábado, duerman temprano. Hagan un buen descanso. Pero, pastor, tengo trabajo. Hagan lo que sea, hagan proyectos. Que no se repita, no se excuse, todas siempre las mismas causas. Tengo trabajo. Oren, busquen. Amén. Para que encuentre, ¿sí?, un trabajo donde puede descansar el domingo. Busquen. Yo no le digo ya, sino si este año era imposible esquivar, por lo menos próximo año sigan orando, sigan buscando, sigan así, hagan lo mejor, ¿no? Para que el sábado a la noche puedan hacer un buen descanso, levantarse bien, ¿no?, el domingo bien descansado, y vengan aquí temprano, 5 o 10 minutos, vengan 30 minutos antes, vayan a la sala 3, aula 3, y hagan té ahí, tomen desayuno ahí, conversen, hagan comunión entre los hermanos, o vengan temprano y tengan estudio bíblico con Pastor Juan. Hermana Keila, tenemos 3 diáconos, pídanle, me enseñas a la mañana, domingo a la mañana, y vengan a lugares para poder estudiar. Así comience el día domingo, día del Señor. Amén, aleluya. Todo cambio comienza desde cambio de pensamiento. Si no cambiamos nuestro pensamiento, no esperes, ¿sí?, que Dios haga algo por ustedes. Eso no es lo que Dios habla, enseña en la Biblia. Dios nos regala fe. Y por la fe en Jesucristo somos salvos, ¿verdad? Eso es todo gratis. Por eso es don de Dios, regalo de Dios. Efesios 2:8. Salvación es don de Dios. Nosotros no hicimos nada. Dios nos regaló la salvación. Dios nos dio fe. Es toda la obra de Dios. Pero después, la santificación requiere gran esfuerzo de nuestra parte. La justificación es toda la obra gratuita de Dios. Pero santificación, que es la segunda etapa de salvación, interviene en nuestro esfuerzo junto con Dios. Así que si nosotros no esforzamos, no
no comprometemos, hermanos, mañana será igual que hoy. No va a cambiar. No espere que de arriba caiga fuego, porque el fuego ya cayó. Ahora tenemos que respondernos. Amén, aleluya. Tenemos que respondernos. Comprométanse. Prioricen. Es bueno estudiar. Es bueno, porque por obligación nosotros estamos atados, ¿verdad o no? Estamos atados, estamos obligados a leer, a estudiar. Por lo tanto, sí, estudien con alguien. Solamente pida, ¿me ayudas? Reunimos una vez a la semana. ¿Cómo no vamos a cambiar si nosotros nos comprometemos? Dios va a ayudar, pero al que está proponiendo, al que está comprometiendo, a esa persona Dios le va a ayudar. Amén. Entonces, ¿no? Dios quiere que ponga, versículo 4, meta la mesa de pan, ¿verdad? Después candelabro, ¿sí? Candelabro con velas, no es velas, es de aceite, y encenderás. El candelabro está hecho de oro, está bien decorado, muy lindo, pero tiene que encenderse, porque está dentro de la carpa. Si no enciende el candelabro, va a estar oscuro, no se ve nada. ¿Cuál es la función de candelabro? Dar luces, ¿verdad? Dar luz, alumbrar. Pero si el candelabro no alumbra, ¿de qué sirve? Si la iglesia no alumbra al mundo, ¿de qué sirve la iglesia? Bueno, la iglesia no es el edificio, ¿verdad? No es el templo, sino nosotros somos iglesia, cuerpo de Cristo. Si nosotros no alumbramos, como dijo el hermano Delfino en su oración, si nosotros no alumbramos con nuestras buenas obras, ¿de qué manera podemos cambiar el mundo? El candelabro tiene que estar encendido. Versículo 9, salteamos a la 9. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificará con todos sus utensilios y será santo. Dijimos que es simbólico. Lo que quiere que Moisés haga es ungir con aceite. Pues supongamos que esto es altar de incienso, donde quema incienso. Quiere que unja con aceite, ¿sí? Mesa de pan, creo que está por allá. Quiere que eche aceite, unja con aceite. En el patio, ¿no? En el, ¿cómo se dice? Atrio, gracias. En el atrio está altar de bronce, ¿no? Altar de holocausto. Quiere que eche aceite. Quiere que unja con aceite. ¿Y cuál es el significado? ¿Ungir con aceite para que no se oxide? ¿Ese es el propósito? No. ¿Para qué ungimos altar de incienso con aceite? Para santificar. Simbólico. Porque echando aceite no se hace nada, ¿no? ¿Verdad? Es simbólico. En la Biblia hay un significado detrás de unción de aceite. ¿Cuál es el significado? Derramamiento de Espíritu Santo, ¿no? Sabemos cuando dice aceite, ya estamos pensando en Espíritu Santo. ¿Y para qué? Aquí dice, ¿para qué se unge con aceite? Para santificarlo. ¿Cómo se santifica? Unciendo aceite. Y unción de aceite es sinónimo de derramamiento, recibimiento del Espíritu Santo. Aquí quiere que no solamente a las cosas materiales, ¿no? Utensilios, quiere que unja aceite, sino a la persona también. Mire, versículo 12. Llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los
lavarás con agua, lavamiento de agua, después, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirá y los ungirá y lo consagrará para que sea mi sacerdote. Entonces, ¿por qué unge con aceite? Para consagrarlo, para entregarlo para servicio a Dios. Simbólicamente. No porque el aceite hace que no es aceite que santifica, sino tiene simbolismo. Simbólicamente, ¿sí? Está diciendo que Dios lo separa, lo santifica y lo consagra. Todos nosotros fuimos llamados para servicio. ¿Sí o no? Amén. Entonces necesitamos ungir con aceite. Necesitamos la unción del Espíritu. Amén. Para trabajar en hospital, como enfermero, como enfermera. Necesita título de estudio y necesita experiencia. Así, y necesita buenas modalidades también. Así le da trabajo para que trabaje en hospital. Para trabajar en la farmacia, como Esteban estudió muchísimo, necesita todos esos títulos para trabajar en la farmacia. Bueno, para trabajar afuera, que me pague bien, necesita títulos, necesita experiencia, necesita inteligencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero para trabajar para la iglesia o para servicio a Dios, ¿qué necesita? No solamente esas habilidades, sino necesita unción de aceite. ¿Por qué ungió con aceite a Moisés? ¿Qué significa eso? Que primero necesitamos la unción del Espíritu de Dios. De esa manera, cuando enseñamos, la enseñanza es diferente. Cuando predica una persona con unción, es diferente que uno que predica sin unción de Dios. Cuando hacemos servicio, ¿no?, de limpieza, es diferente cuando una persona que barra el piso con unción del Espíritu que una persona que no tiene unción. Es diferente. Lo mismo es diferente cuando una persona está ungido con aceite y canta y alaba al Señor. La unción marca la diferencia. Bueno, tal vez no se ve bien, pero los espirituales lo notan. Saben si lo hace, ¿no?, con su talento o lo hace, ¿no?, realmente bien enfocado para Dios. Lo sabe. Ungirás. ¿Cuántas veces aparece esta palabra ungirás? Versículo 9, ungirás el tabernáculo. Versículo 10, ungirás también el altar. Versículo 11, ungirás la fuente. Ungirás a Aarón, ungirás sus hijos, ungirás. Necesitamos la unción. ¿Quieres servir a Dios? Primero necesitas unción con aceite. Amén. Aleluya. Necesitamos, ¿sí?, antes de servir, antes de hacer algo para Dios, necesitamos la unción espiritual. Pero eso no es solamente para los pastores y diáconos, sino todos nosotros somos sacerdotes. Amén. Todos nosotros son llamados a servicio. ¿Sí? Antes de salir a evangelizar, lo primero que necesitamos es unción del Espíritu. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Trajo todos, ¿sí?, equipos terminados de construcción, empezó por colocarse en sus lugares y derramó con aceites.
Cuando hicieron todo según la ordenanza de Jehová Dios, vino el nube y llenó con la gloria de Dios. Nosotros venimos todos los domingos al mismo lugar, porque tenemos templo hecho de piedra, ¿verdad? De cemento. Pero este tabernáculo no es hecho de piedra. Tiene que armar y desarmar. ¿Y cuándo arma y desarma? Versículo 36. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero cuando si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué quiere decir? Cuando el nube mueve, los israelitas tienen que desarmar el tabernáculo, cargarlo y seguir al nube. Cuando nube se detiene, tiene que armarlo otra vez, el tabernáculo, colocarlo todo, ¿sí?, a su lugar, hasta que otra vez el nube se avanza, tiene que desarmar todos y seguirlo. ¿Qué les parece? No es yo tengo carpa en mi casa de 6 personas. En 10-15 minutos puedo armar y desarmar. Es sencillo, cada vez sale más sencillo ahora. Pero este tabernáculo no es sencillo. Tiene tamaño de más o menos este edificio. Imagínense, cuando mueve la nube, tiene que desarmarlo y seguir nube, porque Dios está guiando. Cuando para la nube, ellos otra vez tienen que armarlo. Desarma, arma durante 40 años, recorriendo diferentes lugares del desierto. ¡Wow! ¡Qué problema! Pareciera como que en vez de bendecir, le dio trabajo y castigo. ¿No? Pero ¿cuál es el significado del tabernáculo? Morada de Dios. Es morada de Dios. Simboliza presencia de Dios. Dios desea, es el deseo del Señor, morar entre su pueblo. Y Él quiere que arme y desarme y siga su dirección. Ahora, el templo está ¿dónde? En nuestro corazón. Y tenemos que seguir. Cuando para Dios, debemos parar nosotros. Cuando Dios avanza, debemos avanzarnos. Cuando Dios está en este lugar, tenemos que estar aquí. Cuando Dios convoca a la iglesia viernes a la reunión de oración. Y tenemos que seguir donde Dios está, donde la iglesia está. Hermano Joel, viernes venga a orar. Pero él no puede solo. Necesita la ayuda de su ayuda idónea. Más del 50% de culpa tenía hermanada. Tire su oreja y tráigala aquí a orar. Vengan juntos. Y los niños, vengan juntos, no importa, vengan todos juntos. Eduquemos a nuestros niños desde chiquitos a orar. Aleluya. Sí, es molestoso. Necesita esfuerzo. Pero ellos hacían más esfuerzo, armar y desarmar tabernáculo. Y Dios va por acá, por allá, mueve constantemente. Y constantemente ellos arman y desarman. Pero lo hacen porque es la ordenanza del Señor. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Porque no nos reaccionamos nosotros. Debemos hacer lo que como Jehová había mandado a la iglesia. Aleluya. Si nosotros hacemos nuestra parte obedeciendo, vamos a experimentar progreso, crecimiento espiritual. ¿Sí o no? Les convoco estudio bíblico, que anoten estudios bíblicos. Si pídale a la persona que le guste. Si ellos no quieren,
decime a mí, yo le obligo. Quiere estudiar con el hermano Delfino y él dice que no tiene tiempo, avísame, yo le obligo. Por lo menos 3 diáconos está comprometido, está consagrado. Pídale que le ayude. Los más beneficiados son los maestros, ¿sí? Más que los estudiantes. Así que espero que nuestra iglesia sea una iglesia capacitadora, que capaciten, que estudiemos, que progresemos. Con su compromiso, la iglesia podemos avanzar. ¿La verdad? Edifiquemos tabernáculo de Dios, juntos. Para el servicio a Dios, primero necesita santificarlo, ¿verdad? Necesita santificarlo. Por eso hay limpieza, por eso hay unción, derramamiento. Necesita santificarnos. Si seguimos al mundo y imitamos lo que hacen ellos, ¿cómo podemos servirle a Dios de esa manera? Necesitamos purificarnos, necesitamos santificarnos. ¿De qué manera? Como dice el título, como Jehová había mandado a Moisés. Con obediencia, con obediencia. Entonces, Dios no va a usar, Dios no va a levantar para su gloria, para su reino. Oremos.